Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más, donde hoy vamos a navegar por la biografía de Pedro Aguirre Cerda, y lo podemos ver acá, y también nos acompaña para esta entrevista, conversación, Cristóbal García Huidobro. Cristóbal, un gusto tenerte con nosotros. El autor del libro, por si acaso. Sí. No, muchas gracias, Tomás. Feliz de estar acá. Oye, partamos por el comienzo, dice. No es una mala idea. Claro, porque acá tenemos un libro que repasa la vida política, que estamos muy acostumbrados, ¿no?, en estas biografías de siempre enfocarnos en lo político, pero acá también tenemos una visión muy humana de lo que fue Pedro Aguirre Cerda, de dónde viene su seudónimo, de muchas también de pronto mitos reales, mitos que de pronto no son tal. Cuéntanos cómo fue llegar a esta obra que es bien entretenida, de, como le titulaste, El presidente de todos los chilenos. A ver, mi especialidad siempre ha sido el siglo XIX, y esto, siglo XX. Pero hace un tiempo atrás, harto tiempo atrás, siguiendo un consejo, decidí meterme en el mundo del siglo XX, leer, estudiar un poco más, precisamente porque no era algo a lo que estaba particularmente acostumbrado, y por otro lado hay que desafiarse. Claro. Lo importante es desafiarse. Y el asunto es que dije, por último, si me voy a meter en algo que es medio complicado, de lo cual necesito conocer más, que sea utilizando un género que me guste. Y la biografía siempre ha sido un género que me ha acomodado mucho. Me siento cómodo, feliz cuando escribo, lo hace entretenido también, y en el fondo te permite de alguna manera trasladarte a las épocas más primigenias de los seres humanos, cuando nos sentábamos en torno a una fogata a contarnos las historias de la tribu. Bueno, las biografías son más o menos algo como eso. Y me dije, quiero hacer una biografía. Tenía dos candidatos. Ya, a ver. Uno era Arturo Alessandri Palma, el león de Rabacá, y el otro fue Pedro Aguirre Cerda. Y por cosas prácticas nomás, no porque conociera a uno por sobre el otro, me gustara a uno por sobre el otro, dije, voy a partir con Pedro Aguirre Cerda, porque hay un archivo público que está en el Archivo Nacional, que está, no te digo bien explorado, pero muy subutilizado, donde hay mucho material interesante que yo creo que podemos explotar. Es como una mina. Claro, es muchos túneles. un filón que no estaba bien faenado, que no había sido bien explotado. Y por otro lado, bueno, también hay, tanto de Pedro Aguirre Cerda como Arturo Alessandri, hay una cantidad de material en prensa, libros, etcétera, que no es poco. Entonces, la idea era tratar primero de contar algo nuevo desde la perspectiva de Pedro Aguirre Cerda, que él hablara, y de ahí entonces está todo el archivo personal, entrevistas, cartas, columnas de diario, etcétera. Y por otro lado, lo que se dijo de Pedro Aguirre Cerda, ya sea como político, como profesor, como abogado, en fin, una serie de otras cosas que de alguna manera van a dibujarte al personaje con los colores correctos. Claro, a mí me gusta y me interesó mucho de cómo inicia el relato de Pedro Aguirre Cerda, que le da, siento también, un toque interesante para el lector, para quien se va a enfrentar con esta lectura, que se siente también como una conversación, del punto de cómo lo enfocaste. ¿Era ese el foco? Porque yo leyendo sentía como que de verdad me están contando algo más, porque de pronto se cae en la retórica de esto es un documento y léelo así. ¿Estaba pensado de pronto? Sí, siempre. O yo nomás me pareció. No. Siempre la idea fue que el relato fuera lo más fluido posible, de que esto fuera contado como una narración, como un amigo te contaría a ti una porque historia. hay una reflexión, eso me gusta. Pero también con ciertos elementos que implican que aparezco yo también. Bueno, siempre el autor es el que lleva la voz cantante. Entonces, esto es como componer una melodía. Tú tienes distintos instrumentos, distintas voces, y por lo tanto tú lo que tienes que hacer es que suene armónico. Y sin ser yo músico, indudablemente, es la intención que tenía con el libro de ir contando la historia en distintas capas, en distintos niveles, que fueran desde lo más público, lo político, en el fondo las biografías tradicionales, ¿no? Metiendo lo intelectual también de por medio, pero indudablemente si tú haces un retrato así,
te va a quedar trunco, parcial. Sí, a eso, Entonces la idea es jugar también con sus deseos, ¿cómo se llama? Sus anhelos, sus gustos, sus amores, en fin. En el fondo, todo lo que te construye un ser humano. Y con mis cortas posibilidades, digamos, capacidades, quise hacerlo en un libro como este, que tratar de ser un aporte, pero también sobre un personaje sobre el cual aparentemente la gente tiene mucho cariño, pero conoce re poco. y ese es un punto importante que tú comentabas, porque sobre todo en líderes políticos o en figuras del acontecer nacional, por ejemplo, pasa mucho que la gente se abanderiza. Se idealiza el personaje. Sí. No, pero es que cómo me lo toca. No. Sí. Y que de pronto eso nos hace tener una historia de Chile parcial. ¿A qué voy con parcial? Que al tener estos bandos, de pronto uno necesita saber también que cometió errores, o lo que se dice no es así, porque lo hace más humano, siento yo. Pucha, sí. O sea, a ver, el problema de canonizar a los personajes históricos es que después te impide conocerlos bien. Si yo creo un relato único, específico, un personaje, cualquiera que este sea, o sea, cualquier personaje de la historia de Chile o del mundo, el problema es que después se genera este tema de no me lo toque, Sí, po. si está bien como está. Y en realidad yo creo que las personas tienen capas, me acordé de Shrek, o la cebolla cuando va con el burro. Entonces, claro, todos los seres humanos tenemos capas, tenemos distintas... No hay matiz, blanco y Claro, distintas formas de pensar, pensamientos que van cambiando a lo largo de la vida. Y en ese sentido, de repente molesta perder esa continuidad y esa estabilidad cuando uno llega y revisa el personaje. Algo traté de hacer así con Pedro Aguirre Cerda. Tratar de eliminar alguna de la mitología que se creó sobre él cuando era candidato presidencial y que perdura hasta el día de hoy. Tratar de poner el foco en las cosas que a él le interesaban y que él trató de empujar durante todo su gobierno, que fracasó muchas veces, o mejor dicho, no es que haya fracasado. Inició el trabajo, pero lamentablemente no lo pudo ver terminado. Ya. Y que además Pedro Aguirre Cerda es mucho más que sus 3 años de presidencia. Hay toda una historia anterior, que es muy rica y que vale la pena ser contada. Si son 30 años de política antes de ser presidente, entonces hay harto que contar ahí. Claro, y aparte, destacar también lo del libro, o sea, lo del título, perdón, que es El presidente de todos los chilenos, porque hay una situación que se menciona al principio y se va mezclando también en cómo se cuenta la historia de los mitos que tú has mencionado, que era un presidente que salió de la pobreza, y no era así, po. Y tú cuentas del por qué, para no hacer más spoiler, para que la gente vaya y lo compre. O Sí, cómprenlo, por favor, está Claro. excelente regalo de Navidad. Ay, por si acaso. Me gusta eso también de que se le... y vuelvo al tema partidista o al tema de tomar un bando, que se idealiza, se crea una historia, y las biografías tienen que ser esto, pues, mostrarnos, siento yo, de cómo son los personajes reales. Mira, de las mejores biografías que yo he leído en mi vida, de chilenos, quizás la de Cristian Gasmuri sobre Eduardo Frei, que es 2 tomos gruesos, pero muy, muy bueno y entretenido. Habrán otras biografías, no sé, de Pedro el Grande, hay una que es muy buena, que es de Robert Massey, perdón. Que tiene otra también, hay otra de Vincent Cronin sobre Napoleón, en fin, está la de John Tullard también sobre Napoleón, en fin, hay un montón de personajes que son fantásticos, pero la idea de esos autores fue, en el fondo, bajar al personaje el bronce de la estatua, ponerlo a la altura y entrevistarlo, ponerse en el lugar de él, tratar de empatizar, y es súper difícil cuando el personaje ya está muerto, o sea, no hay nada que hacer. Algo de eso traté de hacer yo, evidentemente en mi caso, cuando yo me enfrento a titanes de la biografía y un simple aprendiz, ¿no? Entonces no es mi primera biografía, tengo otra de Manuel Montt también, pero y pretendo seguir en el género. El tema es que se producen los siguientes elementos, el siguiente efecto. Primero, cuando tú humanizas al personaje, hay gente que no le gusta porque eso le quita heroicidad. Exacto. ¿Ya?
Después está el tema de lo que tú decías, de lo partidista o de lo barra brava, que hay personajes que se los apropian los grupos políticos. A mí me pasa, por ejemplo, con José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins. Es carrera es terrible. Y les puedo asegurar, son gente que se murió hace 180 años, 190 años, cortémosla, ya pasó. Nosotros hemos publicado series de videos hablando de O'Higgins, de Carrera, y las peleas es como... Sí, me pasa. Ellos pelearon, dieron su vida por el mismo fin. La gente hoy en día, después de más de 200 años, sigue peleando. Es como que no junta ni pega. No, y más encima se abanderizan con personajes que no conocieron o desconocen o conocen parcialmente, y que más encima hay que hay que tratar de hacer el ejercicio que nadie hace, de ponerse en el lugar de ellos y decir, oiga, a ver, pero si estas personas estuvieran vivas, ¿qué opinarían de esta pelea? Entonces parece un poco absurdo este tipo de cosas. Bueno, de ahí el título del libro, porque yo hago la reflexión en el prólogo del libro, digo, el tema es que de repente como que hay personajes históricos que la gente secuestra, se los queda para sí, y grupos, ¿no?, de personas, y se abanderizan con ellos. Y el problema con eso es que no solamente te desdibuja el personaje, sino que también lo que no contribuye al avance del análisis sobre la época en que vivió ese individuo y sobre el mismo individuo. Entonces, altera la realidad. Claro. En el caso de Pedro Aguirre Cerda era un hombre que, por sus obras y su pensamiento, si bien él se definía y claramente como un hombre de izquierda, entendiendo cómo se entendía la izquierda en los años 20, 30 y 40, que es bien distinto a lo que entendemos hoy día, era un hombre que venía del Partido Radical, venía de una familia de latifundistas medianos que estaban vinculados más a lo que hoy día entenderíamos como clase media, y que, por otro lado, tenía una obsesión, porque no hay otra manera de decirlo, y me parece súper bueno, justo y recomendable que haya tenido esa obsesión por el bien común. Claro. La máxima realización de todos y cada uno de los individuos. Y aquí no estoy tratando de santificar ni canonizar a Pedro Aguirre Cerda, simplemente decir, oiga, ¿sabe qué? No era la educación nomás lo que le interesaba a Pedro Aguirre Cerda. Había un montón de áreas y no había ninguna por sobre otra, ¿no? Porque en el fondo Pedro Aguirre Cerda consideraba que el país tenía que tener unidad de propósito, la sociedad tenía que tener unidad de propósito, y tenía que ser transversal. Si tenía que gobernar con la izquierda y con la derecha y con el centro, lo iba a hacer porque no tenía asco en hacerlo. Y porque conocía a todas esas personas desde hacía 20, 30 años. ¿no? Lo que la política, parlamentar, llegar a acuerdos. Pero hoy día, y yo te diría desde la década de los 50 en adelante, el asunto se quiebra. Sí. Parecía que habíamos aprendido la lección en los 90 y en los 2000, pero lamentablemente hemos tenido este retroceso, ¿no? a esa política barra brava, con gente con cuchillos en las bocas defendiendo, ¿cómo se llama?, posturas, ideas. Que, si no es lo mío, no vale. Claro, si no es conmigo, es sinmigo, digámoslo así. Claro. Entonces, y nada más contrario a eso que este personaje, y otros varios también. Sí. Lo que pasa es que Pedro Aguirre Cerda es líder del radicalismo, es un personaje que le costó llegar a donde estaba, es un personaje que además, por ejemplo, tenía ciertas incomodidades con la política. Por ejemplo, él era enemigo de la creación del Frente Popular, y lo peleó, y lo peleó, y lo peleó hasta que perdió. Y cuando el radicalismo se integra al Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda sabía que estaba derrotado. Claro. Pero si no puedes contra ellos, únetele. Entonces dijo, bueno, ok, si no pude evitarlo, por lo menos entonces estas cuestiones se van a hacer a mi pinta. Lo puedo manejar. Y lo puedo manejar desde adentro, entonces yo quiero ser presidente. Candidato primero del Partido Radical, luego candidato en la Convención de Izquierda, y eventualmente eso significa que es el candidato al Frente Popular. Y de hecho, si tú miras la cantidad de ministros que va a tener, la mayor parte eran radicales, porque era el partido más grande, ¿no? Y los socialistas van a tener un par de carteras por ahí y por allá, los comunistas sin cartera, los democráticos de repente van a tener una cartera, otra cartera, que el socio más chico de la alianza. Entonces, en ese sentido, Pedro Aguirre Cerda es un presidente de todos los chilenos, en la época en que vivió, en ahora, y eso le da una dimensión histórica fascinante. De hecho, hoy en día también la gente que le gusta la política o no tiene percepción política, es uno de los presidentes que está mejor evaluado o capta buena atención de ambos bandos. Hoy. A pesar, por eso, hoy.
Porque, Con el diario del lunes. claro, lo que pasa es que la leyenda, llamémoslo así, de Pedro Aguirre Cerda ha ido creciendo en los últimos 15 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de hecho la única vez que se ha hecho una encuesta en este siglo para determinar cuál es el mejor presidente, esa la encuesta la gana Michelle Bachelet con un 43%, eso fue el 2010. ¿Ya? Seguido de Jorge Alessandri y un montón de otros presidentes, pero Pedro Aguirre Cerda está después de Pinochet. Entonces, en esa encuesta. Entonces, claro, las cosas han cambiado en la última década y media. Michelle Bachelet sale nombrada como la mejor presidente porque ella se va de su primer gobierno con un 80 y tantos % de aprobación. Entonces, de alguna manera ahí hay una inercia, ¿no? Para recomendar al personaje como el mejor presidente. Entonces, y hoy día pareciera que no. Hemos vuelto a la historia, hemos vuelto a personajes que consideramos fundamentales pero ojo, siempre manteniendo la cercanía, porque Pedro Aguirre Cerda es un presidente del siglo XX. Curiosamente nadie hace referencia a presidentes del siglo XIX y que fueron extremadamente realizadores también. Entonces, en ese sentido, las encuestas son volubles. Sí, hay que decirlo. Pero está bien que vuelva el interés por Pedro Aguirre Cerda y que vuelva el interés por otros personajes, porque nuestra historia es súper rica. Y eso es un punto también interesante que vale la pena que lo conversemos. Que de pronto uno dice, no, al chileno no le gusta la historia. Pero si uno se pone a ver los rankings de libros más vendidos, yo diría que un 40, hasta un 50% son libros que hablan de temáticas históricas. Depende del ranking que tú leas, porque yo he visto que son puros libros de autoayuda. Pero sí, tienes razón. A ver. Que hablan, por ejemplo, no sé, de figuras políticas, sí, de acontecimientos políticos, y hablando de la calificación no ficción, sobre todo. Hay mucho que habla sobre historia y sobre historia nacional. Que ahí yo estoy de acuerdo contigo y estoy en desacuerdo con quienes dicen que a los chilenos les gustan. Al chileno le gusta un buen cuento, bien contado, sí, como cualquier otro ser humano. Eso es una cuestión primera. En segundo lugar, está cómo tú cuentas la historia. Sí. ¿Ya? Esa cuestión que de repente te dicen, no, es que hay que escribir un poco menos que en simple porque la gente no lo entiende y se aburre. Eso es mentira. Eso es faltarle respeto a los lectores. Y eso aleja a la gente. Eso es faltarle el respeto a los lectores, en primer lugar. Sí. El chileno no es que no le guste la historia, yéndome a lo que tú decías, ¿no? Es que no tiene tiempo casi para leer. Y hay muchas distracciones. Mira, una de las distracciones es esta cuestión. Claro. ¿Ya? No, que el TikTok, el Instagram, etcétera, lo que sea. Y el problema es que, ojo, ¿qué pasa si yo quiero aprender? El canapé puede venir precisamente, el aperitivo viene precisamente de redes sociales, etcétera. Pasamos después al texto, al libro, porque ahí está la cantera. Y después pasamos a la crítica del libro, al me gustó, no me gustó, yo estoy de acuerdo, que es más o menos lo que estamos haciendo acá. Entonces, en ese sentido, nuevamente, no es que el chileno no le guste la historia, le encanta la historia, le encanta aprender porque le sirve para complementar sus conocimientos, pero también para compartirlo. Y el tema de las conversaciones, este es como muy meme, ¿sí? De que lo que hablamos en el trabajo, puras boludeces, perdonando el castellano antiguo, y lo que hablamos en un carrete, ¿qué se habla de política? ¿Qué se habla de historia? Y a la gente le gusta manejar esos datos. Yo tenía un profe, cuando yo estudiaba afuera, tenía un profe británico que me decía, nunca cuando tú te sientas a la mesa con un chileno, no puedes hablar de política. Siempre el chileno te habla de política. De una u otra forma te habla de política, aunque ni siquiera sea chileno. Pero tenés que aprender. Entonces, Alan Angel, gran profesor. Y en ese sentido, claro, el tema es precisamente que el chileno quiere tener verba, quiere tener algo de qué conversar. El dato del asado. El dato del asado, si tú quieres. Pero también quiere aprender, si esa es la cuestión. Sí. Entonces, por ejemplo, yo le decía a alguien hace mucho tiempo atrás, no es que la cultura no tenga un espacio en la televisión. Lo que pasa es que no hay otra cosa que ver que no sea otra cosa que no es cultura. Entonces, hay que darle el espacio. A mí me tocó estar en un programa de cierto canal de televisión, cuyo nombre no mencionaré, pero que puso en la franja de horario prime, un día lunes, un programa de televisión sobre cultura. Y yo fui panelista años de ese programa.
Y No puedo comentarlo también, si no. No. las mentiras verdaderas, la cultura verdadera en la red. Mira, somos todos amigos. Bueno, entonces, no sé. Y si no somos amigos, da lo mismo. No, pero en esa época se hizo esa apuesta y la apuesta rindió buenos Y a frutos. la gente lo gustó. Y le gustó, y éramos el programa que más puntuaba el rating del canal en su momento. Ahora, el punto es otro. El punto es que si tú le das a la gente la oportunidad de elegir, usualmente va a elegir aquello que lo nutre más. No va a elegir simplemente comer lo más sencillo, lo más fácil o lo que le da la mayor gratificación. Algunas veces va a elegir algo más complejo, muchas veces. Y recogiendo el guante también es cómo se lo explique. Porque si le ponía un programa que va a ser el típico relato, no sé, del año 80, que hoy en día consumimos el contenido de otra forma, la gente no te lo va a ver. Pero si pones a alguien comentando que te lo explique, porque hoy en día siento que a la gente le gusta que le expliquen. Sí. No sé algo, explícamelo, Sí. cuéntamelo, relátame, dame detalles. Y que es lo más básico, porque yo siempre lo digo, una de las preguntas más bonitas y más peligrosas es ¿por qué? Exacto. Entonces, tener que dar razones de. Y por eso los niños parten diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta decir basta. Y hasta cierto punto está bien que la gente diga, oiga, pero ¿por qué usted me dice que es el presidente de todos los chilenos? ¿Por qué usted me dice que gobernar es educar? Que se supone era un lema del gobierno, pero en realidad no es así, porque era todo Chile con Aguirre, pan, techo y abrigo, esos eran los dos eslogans del gobierno. Gobernar es educar es algo que dice Pedro Aguirre Cerda en un discurso donde está mostrando cuáles van a ser, dónde va a cargar las tintas el primer año de su gobierno. O sea, el discurso del 21 de mayo del 39. Y hace referencia a una frase de un maestro de él, que era Valentín Letelier, y que él acuña, gobernar es educar. Y ahí tú entras en la etapa de, déjeme mostrarle algunas cosas que quizás ustedes conocen del personaje. No es la novedad por la novedad, es la novedad para generar interés, ¿cachai? Es la novedad para mostrar bajo otra luz al personaje. Y eso es lo que he intentado hacer con el libro. Me llevé muchas sorpresas en algunas cosas. Como te digo, la carrera de Pedro Aguirre Cerda parte en 1915. Estoy hablando solamente de política, pero antes de eso hay 10 años aproximadamente de carrera docente y académica. Entre medio, viaje al extranjero, estudio en el extranjero, claro. En fin, después vuelve y ahí empieza la política. Y serán 15, 20... 25 años metido en política contingente, pura y dura, electoral, en fin, con exilios entre medio y un montón de otras cosas. Y curiosamente, con Pedro Aguirre Cerda me di cuenta de que no importa cuán malas estén las cosas, hay que ponerle la mejor cara posible y sacarle el mayor provecho a las situaciones malas. O sea, piensa tú, por ejemplo, el segundo exilio de Pedro Aguirre Cerda, que es en 1927-28, que fue una pelea estúpida, de hecho ni siquiera era pelea, celo, de Carlos Ibáñez del Campo, que consideraba que era un líder demasiado peligroso del radicalismo. Se va literalmente con lo opuesto, no podía trabajar en Europa, o sea, le dieron un sueldo para representar a Chile, que se lo consiguieron así casi por lástima, iba representando la bandera. Claro, iba representando a la industria del salitre chileno en España, y el gallo dio, pero así lo dejó todo en la cancha, lo dio todo. Y después se acabó la plata, no hay más plata. Y Pedro Aguirre Cerda tuvo que vivir de su ahorro, de los ahorros de la Juanita Aguirre, su señora, tuvieron que vender su casa, que ellos tenían su casa habitación y tenían una casita de agrado que quedaba en lo que hoy día sería Huechuraba, que en esa época era Conchalí. Y esa era la casa soñada porque la mandaron a construir ellos, le pusieron todos los chiches que ellos querían, en fin, y la vendieron. Como dice el dicho popular, antes era todo campo, literalmente. Claro, antes era todo campo. Entonces, literalmente cuando Pedro Aguirre Cerda vuelve a Chile en 1930, el gobierno de Ibáñez le ofrece pega. Ibáñez era un personaje bien notable también en su propia lea. Y la cuestión es que cuando Pedro Aguirre Cerda llega, sus correligionarios lo condenan. Sería una funa hoy día, ¿no? Lo condenan. ¿Cómo tú estás aceptando trabajos del dictador y todo más? Y lo más notable de todo, Pedro Aguirre Cerda escribe una carta a uno de los grandes prohombres del radicalismo en esa época, Luis Álamos Barros. Le dice, yo no condené a ninguno de ustedes, ¿no? Cuando fueron diputados, senadores, han sido diputados, senadores, incluso ministros. ¿Por qué a mí, que me están ofreciendo una pega
de rango medio, que era ser consejero, abogado, ni siquiera, era como el secretario del Consejo de Defensa del Estado, y después pasó a convertirse en presidente del Consejo de Defensa del Estado, casi al mes. ¿Por qué me critican a mí? Yo no tengo un peso. Me lo gasté todo en el exilio porque me echaron porque sí. Y que nadie lo decía. Claro, y ninguno de ustedes me defendió. Y ahora me vienen a decir que tengo que ponerme... que los principios están primero y que me tengo que camisetear contra Ibáñez. No, córtenla. Entonces, ahí también hay una dimensión extremadamente humana de Pedro Aguirre Cerda, que por lo demás también, digámoslo, él con el tiempo, a pesar del exilio y todo lo demás, él veía a Ibáñez como un presidente, un buen presidente. Ahora, todo se fue al carajo después fundamentalmente por la crisis del 29, etcétera, pero en general Pedro Aguirre Cerda veía lo bueno en lo malo, en el fondo, del gobierno de Ibáñez. Después vamos a ver que Pedro Aguirre Cerda, porque ahí está el tema, las ideas de Ibáñez no son tan distintas a las ideas de Pedro Aguirre Cerda, pero tampoco son tan distintas a la idea de la derecha de la época. Entonces, al final, nuevamente, era mucho más fácil llegar a ciertos acuerdos, a pesar de que en la mayor parte de las veces la prensa te mostraba que cada uno estaba atrincherado en su lugar, y aquí no había cuartel. Sí. Oye, es interesante y apasionante hablar de biografía, de todo lo que pudiste abordar, pero hay una situación que me gusta mucho cómo se tocó, y es el tema personal de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cuál de todos los temas personales de ahí? Y acá voy, porque no sé si habrá sido uno de los focos de investigación o que comenzaste o se fue dando con el tiempo, que es el tema de de los amores de Pedro. Porque se habla o se tiene en el ideario colectivo que es todo solo un gran amor. No. Pero acá se habla y hay registros de carta y todo. O sea, ¿partiste con esa? Su amor por Juanita Aguirre. No, nunca partí con esa tesis. No, primero estaba abierto a ser sorprendido. Perfecto. En primer lugar. No, la historia romántica, sí, podía contar esa historia, pero ¿qué pasa si había una historia mejor? Exacto. Entonces, investigar. Ahora, no hay nadie que haya conocido a Pedro Aguirre Cerda y que haya escrito algo sobre él que no haya dicho que en su juventud era bien mujeriego. Tenía harto éxito. Y harto. En su zona, en Santiago. No, terrible. Peligroso el hombre. El presidente del amor. El presidente del amor, claro. No, mira, él mismo se autopercibía como un hombre muy feo. Él tenía una muy mala imagen física de sí mismo. Pero lo que no tenía, según su propia percepción de encachado, ¿no? De guapo, lo tenía en labia, lo tenía en mundo, lo tenía en conocimiento, en fin. Entonces compensaba a Pedro Aguirre Cerda en su cabeza quizá su falta de atractivo físico con un atractivo intelectual, con carisma. Era muy entretenido por lo que he alcanzado a ver. Bueno para la talla y bueno para las bromas como el solo, macuco, así bien, así como el amigo que te va a agarrar para el deseo si puede agarrarte para el deseo, juguetón. Pero también serio cuando había que ponerse serio. Y efectivamente, si bien he encontrado algunos nombres de mujeres que habrían tenido algún amor de juventud con Pedro Aguirre Cerda, solamente he encontrado fuentes concretas, largas en duración, de una sola, que se llama Evangelina Donoso. Evangelina Donoso era una profesora que estaba estudiando, era chilena, que estaba estudiando en Francia y que se fue por los mismos motivos que Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda se va a hacer un curso que vendría a equivaler hoy día con un diplomado, si tú quieres, en la Sorbonne, en la Universidad de París, pero la Evangelina Donoso iba no a tomar cursos específicos, sino a participar en congresos, a aprender de distintas, experiencias educacionales, y se conocen en París. Y ahí floreció el amor. Y ningún hombre guarda las cartas de sus pololas por 20 y tantos años si la relación no fue significativa. No, y que solo tener un gran amor y guardar esas cartas es como... Lo que pasa es que es súper... No suele pasar. Es súper bonito contar la idea de este amor de niñez de Pedro Aguirre Cerda con la Juanita Aguirre, que eran primos hermanos y se conocían de toda la vida. Pero es que eso no es real, po. Y aparte con realidades súper disímiles. Sí, porque la Juanita Aguirre era una familia considerablemente más rica
que la de Pedro, don Pedro, pero claro, el tema es que, a ver, tampoco es que la familia Pedro Aguirre Cerda fuera pobre, eso no es cierto, o sea, claro. Tenían plata, lo que pasa es que Juan Bautista Aguirre, el padre de Pedro Aguirre Cerda, muere cuando Pedro tenía 9 años. Entonces Clarisa Aguirre, Clarisa Cerda, que era la mamá de Pedro Aguirre Cerda, ella se tiene que arremangar y decir, bueno, a trabajar nomás. Y ella no solamente sanea todas las deudas, que no eran muchas tampoco, de la propiedad de su marido, sino que se convierte en una exitosa agricultora, le va bien, crece la fortuna. Entonces, pero claro, no les daba para tener viaje a Europa una vez más. Si tenía la familia. Claro, como si lo tenían los Aguirre Luco, en fin. Se deben haber conocido, a pesar de que la diferencia de edad era más o menos de 3 años, casi 4 entre Pedro y Juanita, ella mayor que él. Claro. Y yo les puedo decir inmediatamente, porque todo esto es como, no, que como a los 12, 13 años. Una niña de 17 años no se va a meter con uno de 14 o de 13. Entonces no va a pasar, eso no es real, ¿ya? Entonces no cuadraba y a mí nunca me cuadró. Entonces, ¿qué hice yo? Fue, investiguemos, leamos. Entonces, ya, me están diciendo que el hombre era bueno para la tontera, que era así como... Era juguetón ahí, cariñoso. Entonces, si era así, evidentemente Juanita Aguirre no fue su primer amor. Y efectivamente hubo otros. Y el más documentado es el de Evangelina Donoso. De hecho, ella va a tener por su propio lado una carrera bastante ilustre en el ámbito de la educación. Va a ser rectora de varios liceos, en fin. Muere en 1932, ¿no? Pero está enterrada ahí en el cementerio general. Pero ella por sí misma va a ser una gran activista feminista, educadora, en fin. Y lo de Juanita Aguirre, en el fondo, porque ahí yo trato de calcular, porque no lo sé, yo calculo que Pedro debe haber terminado su relación con Evangelina en 1914 y él se casa en septiembre de 1916 con Juanita. Yo sé que para 1916 ya estaban terminadísimos, porque el 29 de junio de ese año, ¿ya? La Evangelina no se le manda una carta a Pedro Aguirre Cerda. Le dejé un regalito. Así que léalo, porque es muy bueno. Entonces, todo eso te va construyendo más al personaje, te va diciendo ya más o menos cuándo fueron las fechas, etcétera. Pero claro, pero sin lugar a dudas, el último y más grande de los amores que tuvo Pedro Aguirre Cerda fue la Juanita. Sí, es fascinante la historia. Oye, Cristóbal, llevamos ahí harto rato, nos va pillando el tiempo. Pero aprovechar también de decir dónde pueden obtener el libro, si está en digital. Uy, ya. A ver, aparte de lo que me aprendí. Aparte es un gran regalo para Navidad. Mira, a ver, el libro está en todas las librerías. O sea, si lo quieren comprar físico, quieren la experiencia de ir a pegarse codazo, está en las mejores librerías. También está en sitios de internet. De hecho, debo decir, voy a decir uno. Dale nomás, dale, si no hay problema. Están en las regiones, porque yo sé que lamentablemente aquí la industria editorial piensa que Santiago es Chile. Y nómbralo nomás a ver si quieren si están en regiones, Busca Libre es la mejor opción quizás, pero también sé que Antártica y Feria Chilena del Libro tienen despacho a distintas partes del país. Tengo entendido que Busca Libre llega de Arica a Punta Arenas, así es que ahí lo pueden tener. Quedan pocas copias, eso sí, porque quedaban 100 ahora, quedan 100 hace 2 días atrás y ahora quedan 84. Y están en ebook también. Y está en ebook, que se lo compran directamente en Penguin, lo pueden comprar en app, pero también, curiosamente, Casa del Libro en España también lo tiene disponible, así que si lo quieren comprar a un precio que en digital, eso sí, que es bastante bueno, bastante accesible, casadelibro.com creo que lo tiene a la venta. Así es que no hay excusa, está en digital, está en físico, hay reparto a distintas partes de Chile, y si quieren también vayan a las librerías. Mi recomendación, eso sí, que si tienen una de las librerías, por ejemplo, de cadena, que están más cerca, llamen antes. Porque, por ejemplo, yo sé que en la Antártica el stock está bien quebrado. En las páginas también igual pueden... Claro, y ahí pueden ver. Entonces, pero las actualizan así como cada 3 días, cada 4 días, y si quería ir a comprar y dicen, no, es que no hay, sí. Es mejor llamar y preguntar, porque están todos los teléfonos de las sucursales. Pero claro, estamos en diciembre, estamos a puertas de la Navidad, entonces ahí lo que va a ocurrir es que las imprentas, las librerías le piden denme un suple de libros para poder vender durante la Navidad. Entonces, eso, pues, vamos que se puede. Yo estoy muy contento por cómo le ha ido el libro, está
dentro de los libros de Penguin Random House. Sí. Es el segundo libro más vendido en no ficción nacional, así es que estoy impresionado y gracias por el interés, por el cariño. Y reflexión como lector, como partí diciendo, el valor que yo le veo, porque me gusta también de pronto dejar una reflexión como lector, porque la gente ya, ¿de qué será? Si lo quiere ver de pronto los comentarios. Es un libro que si bien habla de una figura política, que habla de política, se habla también de lo humano, y el cómo lo contaste es literalmente si tuvieras una conversación con el lector, que eso también lo valoro harto, que uno de pronto lee biografía y es como que ya es un documento, pero acá hay ciertas opiniones, hay como mira, no están así, y lo otro es que te deja abierto que mira, está esta historia, pero podría no ser así, o sí es así, o puede haber otro foco. O falta investigación. Muy valorable, exacto. Yo termino con esto. Yo amo la biografía porque es el género que le da más libertad al historiador para poder escribir. Me lo decía un gran amigo, que era Pancho Ortega, me decía, que me hizo una presentación del libro. Pancho me decía, en privado, me decía, este libro se lee como una novela. Y eso es uno de los elementos más atractivos que tiene, ¿sí? Solamente desde el punto de vista de la lectura. Después el Pancho lo repitió varias veces, pero bueno. Pero me decía eso. Que entonces, punto, no estás leyendo un documento que puede ser fome. Es muy... tiene muchos colores. Y que te mezcla lo político con lo sentimental, la vida humano. Por eso... En el fondo es un retrato de cómo es como la vida misma. Digámoslo así. No, bueno, pero muchas gracias, Tomás, por la invitación. Cristóbal. Bueno, ahí está toda la invitación de El presidente de todos los chilenos, la biografía de Pedro Aguirre Cerda. Cristóbal, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y que les vaya muy bien. Y ustedes, como siempre, recuerden siempre hay más de política, de historia, todo en t13.cl, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar acá en la caja de comentarios qué le pareció, otro libro que quiera que comentemos, si quieren que invitemos también a Cristóbal después de Manuel Montt. Vamos. También, así que vengo. que estén bien, cuídense, chao, chao.